Dicen que la ira es como un lobo de enormes colmillos, insaciable hambre y mirada amenazante. Un lobo amarrado a una débil cuerda. Dicen que para liberarlo solo se debe alimentar de rabia y sed de venganza, hasta que llega el día en que se rompe esa cuerda. Entonces, la bestia desata su furia con violencia. Esto le ocurrió al protagonista de esta historia. Se trata de un joven de 21 años. Desató su ira y asesinó a 3 personas, una de ellas su padre, cuyo cadáver incineró. Bienvenidos a Expedientes de Prensa. Hoy, una ciudad donde el enemigo está en casa. Una historia donde el asesino es de tu propia sangre. En la vereda La Calera, ubicada a 40 minutos del casco urbano de Río Negro, fue hallado la mañana del 28 de marzo de 2015 por unos campesinos un cuerpo incinerado. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades, quienes acordonaron el lugar e iniciaron la inspección y levantamiento del cadáver. Se calcula que entre las 2:30 y las 3:30 de la madrugada el cuerpo fue dejado en este sector de Río Negro. Al cadáver le fue rociada gasolina e inmediatamente fue incinerado. Pasadas las 6 de la mañana, arribaron al lugar investigadores de la policía. De esta escena tomaron elementos que posteriormente servirían para hallar el autor de este crimen. Encontramos fracciones de dedos a un lado. Al mover el cadáver sale humo humedal porque todavía estaba prendiendo candela. Una hebilla, una correa, había incluso unas monedas y unos llaveros y una virgencita. Había una medalla de una virgencita en un material plateado. Igualmente vestigios de una cobija de los cuales se toman unas muestras para posterior cotejo de ADN o en laboratorio. Igualmente se toman muestras de ese material calcinado para de pronto establecer el perfil genético de esa persona, porque hasta en ese momento teníamos un cuerpo no identificado, pero nuestra labor era identificar y buscar los responsables o el responsable de quien haya cometido ese macabro crimen. El procedimiento de necropsia y análisis de las evidencias obtenidas, como un zapato, restos de cobija y varias falanges halladas junto al cuerpo, concluyeron que el cadáver correspondía a Jesús María Pinto Anaya, de 51 años, comerciante de cítricos del área metropolitana de Bucaramanga, quien fue denunciado como desaparecido en abril de 2015 por su hijo Luis Fernando Pinto García, con quien compartía una vivienda en el conjunto Alicante de Girón. El informe concluyó que el cadáver registraba 20 heridas producidas por arma blanca y que la muerte se registró horas antes de que el cuerpo fuera abandonado e incinerado en este lugar de Río Negro. La pregunta que queda es por qué el cadáver del comerciante aparecía tan lejos de su lugar de trabajo y su sitio de residencia. Lo que encontraron los investigadores fue sorprendente. Jesús María Pinto Anaya era un reconocido comerciante de cítricos y piña de Lebrija. Quienes lo conocieron lo referían como un hombre divorciado, de carácter recio y emprendedor. Luis Jesús Pinto Anaya era una persona que hacía parte de esas colonias de García Rovira que llegaron hace muchos años al municipio de Lebrija. Era una familia de comerciantes, especialmente de piña, junto con su hermano. Chucho era el encargado de comprar la piña en Lebrija y en Centroabastos y enviarla a Bogotá, donde con su hermano tenía unas bodegas donde se comercializaba el producto.
el reporte de la desaparición del comerciante con el registro del hallazgo de un cuerpo NN en el municipio de Girón. Entonces, se ordenó una inspección acá, al conjunto residencial Alicante en Girón, lugar de residencia de Jesús María Pinto Anaya. En esta vivienda, los investigadores se llevarían una gran sorpresa cuando inspeccionaron la cocina y la sala del inmueble. Empezamos a trabajar las luces forenses y el reactivo Blue Star. Cuando ya con el personal técnico se inician estas diligencias, en una inspección preliminar que hicimos al inmueble, se observa, nos causa mucha curiosidad que se encuentran muchos frascos vacíos de cloro, de hipoclorito y unas bolsas de café. Efectivamente se encontraba la casa muy limpia, el patio de la casa, la cocina, todo olía a demasiado cloro, a hipoclorito y a café, y efectivamente todo muy limpio, traperos y escobas muy limpias. A la entrada de la casa también pues observamos un vehículo tipo camioneta, pero lo que más causa curiosidad en ese momento son los frascos de hipoclorito. Efectivamente pues ya por la sapiencia y experiencia del personal técnico que estamos en el lugar de los hechos, eso lo hacen personas con una mente criminal o un conocimiento con el fin de desaparecer la evidencia. Pero la evidencia, ellos no saben de la evidencia traza, que eso quedan los rastros, y para eso está el personal técnico con sus equipos para recolectar y buscar esa evidencia técnica que a futuro nos va a llevar a tener unos dictámenes técnicos científicos que van a ser casi imposibles de que un juez no vaya a tomar una decisión frente a un caso de estos. Efectivamente, después de aplicar ya los reactivos y con uso de forenses, creemos que este señor o lo que haya sucedido en ese momento en esa casa tuvo que ser entre la cocina y la sala, porque entre la cocina y la sala estos reactivos nos arrojaron demasiadas quimiluminiscencias. Hasta tuvimos que en un comienzo pues levantar unas tabletas debajo de la puerta de la cocina, una puerta que conlleva a la cocina, donde encontramos unos charcos, unos lagos que contenían lagos hemáticos. Efectivamente, pues en ese momento tenemos que tomar las muestras para que nuestros laboratorios nos confirmen que se trate de una sangre humana. De pronto no vayamos a cometer errores y que vayan a decir que es una sangre o un elemento de sangre animal, otro reactivo, otro químico, una salsa de tomate, qué sé yo. Pese a esta confesión, el joven estaba libre. En ese momento no había vigente una orden de captura en contra de este joven. No obstante, con esta información y datos nuevos, los investigadores concluyeron que este joven había asesinado a su padre. En esta casa es atacado por su hijo, quien le propina 20 heridas con arma blanca. Posteriormente, inició una labor para borrar toda evidencia. Arrastra el cuerpo de su padre hacia el patio, donde lo lava, al igual que el piso y las paredes, con detergente. Acto seguido, envuelve el cadáver en 2 cobijas y lo sube a la camioneta, donde ya tenía improvisado un ataúd con algunas canastas que allí se encontraban. Se estima que a las 9:30 de la noche sale rumbo hacia un sector de Lebrija. El joven llega primero a la vereda San Felipe de Lebrija, en donde quema las pertenencias de su papá, además de la ropa que tenía puesta cuando lo asesinó. En este lugar incinera también un celular y el cuchillo con el que cometió el homicidio. De allí se moviliza a zona rural del municipio de Río Negro, donde incinera el cadáver de su padre. Luego se desplaza a la zona de Ruitoque Bajo, donde incinera otros elementos que lo vinculan a este homicidio.
Pese a su confesión, Luis Fernando Pinto seguía en libertad. Acudía a sus estudios y visitaba con frecuencia Lebrija, donde su familia tenía nexos comerciales. Se movilizaba en la camioneta de estacas que conducía a su papá. El 16 de julio de 2015, 4 meses después de haber asesinado a su papá, varios residentes de Lebrija, en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen, aseguran que lo vieron conducir de manera imprudente. Justo en la entrada al barrio María Paz de Lebrija, cometiendo una invasión de carril, la camioneta embiste de frente a una pareja de jóvenes que se movilizaba por la vía. Él retrocedió la camioneta y pasó por encima de uno de los dos muchachos, que fue por Wilton, el otro muchacho. Bueno, nosotros, la gente nos dice, llegamos acá donde estaban los dos macizos, la gente nos comunica que la camioneta había seguido hacia la vía Barranca. Con la policía nos dirigimos hacia la vía Barranca y llegando al lugar del sitio donde llaman la entrada a San Nicolás, había una camioneta en la vía, en la entrada, y revisando dimos que era la camioneta que había impactado los muchachos. Dice, si la fiscalía lo hubiera condenado cuando él se presentó, no hubiese matado a los muchachos, pero esperaron que le quitara la vida a 2 personas inocentes y ahí se dieron la orden de captura. Por la muerte de los 2 motociclistas, este joven fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado. Por el asesinato de su padre, un juez lo halló responsable de homicidio agravado y lo condenó a 25 años de cárcel y 4 meses. Condena que paga en la actualidad en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Para la justicia, este muchacho actuó guiado por la intensa ira. Hasta acá, Expedientes de Prensa. Si quiere conocer más de este caso, lo invito a que se conecte a nuestras redes sociales. Soy Juan Carlos Gutiérrez. Somos Vanguardia, el sistema informativo de Santander.